Entrevistas CPN AA. Andrés Roldán, director del Parque Explora, ubicado en la ciudad de Medellín. Bueno, lo primero es conocer un poco de Andrés, de dónde empezó el interés por el tema de la innovación, de dónde surgió como esa pasión y para usted, ¿qué significa innovación? Yo no estoy muy seguro si en mi caso la historia de mi relación con el tema tenga que ver con una pasión particular. Yo creo que en realidad pues fue como parte de un proceso más bien orgánico, de una decisión que se tomó en la ciudad de Medellín hace algunos años para crear su propio museo de ciencias, su centro interactivo. Y digamos que las circunstancias en las que yo llegué pues fueron también particulares. Yo soy diseñador industrial de profesión, eh, y pues en no sé, mi confusión seguramente pues a la hora de salir de mi carrera en donde no me veía situado casi que en ninguna de las cosas que veía todos mis compañeros, terminé involucrado pues con la idea de hacer un museo, un espacio y un museo de ciencias en particular, un espacio que recogiera fenómenos físicos, fenómenos pues de diferente índole pues para poner en escena y en exhibición. Entonces, en cierta forma, pues tuve la fortuna de participar en las personas que, pues soy uno de los fundadores del Parque Explora junto pues con otras personas, algunas están todavía conmigo y otras no. Y pues en esencia iniciamos un proyecto que no tenía antecedentes. En Colombia pues no hay realmente ni empresas ni organizaciones que se dediquen a esto, con lo cual pues casi que el diseño, la gestión, la implementación, la apertura del Parque Explora fue todo un prototipo desde el principio. O sea que nosotros nacimos como, bueno, haga de cuenta, hacer un museo y pintar los cuadros por sí mismo. Entonces, obviamente, pues eso hizo que casi que el ADN de Explora desde la fundación fuese muy buscando siempre la mejor forma de hacer las cosas, pues, de cómo poner en escena lo mejor posible para explicar un fenómeno, hacer que los visitantes vivieran una situación particular. Y en ese sentido, pues como que ya el mindset pues, de la organización se volvió muy pensar siempre centrado en las personas, pensar siempre muy centrado en que las cosas sí funcionen, que operen y con un sentido creativo y voces creativas siempre de manera permanente y en un crecimiento continuo de desarrollo de esas cosas. Entonces ya de entrada, sin tener, digámoslo así, pues como unos antecedentes muy particularmente asociados al tema, pues en esencia nosotros vivimos el proceso del diseño, del desarrollo tecnológico, de la implementación de nuevas ideas, pues haciéndolas, pues o sea, viviendo la experiencia como tal y no hemos dejado de hacer eso. El Parque Explora es como un muy buen ejemplo entre la alianza que debe haber entre el sector público y privado, porque es, digamos, ese conocimiento que existe esa alianza. En ese sentido, ¿cuál es el secreto, entre comillas, secreto si se quiere, para que exista, para que esa relación tenga la fluidez que ha tenido en el parque y se convierta en un ejemplo para otros proyectos? Es obvio, lo primero es que si no hubiera sido por una voluntad política, este proyecto difícilmente podría haber existido en su dimensión y en su alcance. Eh, yo creo que pues habían unas condiciones dadas de, digámoslo así, reflexiones que venía haciendo la ciudad de tiempo atrás sobre el valor de posicionar la ciencia y la tecnología como activos de la construcción ciudadana, de la cultura ciudadana. Y eso pues fue lo que permitió que efectivamente el parque pues pudiera nacer con una inversión pública pues prominente. Una vez nacimos, pues se crea una especie de corporación privada sin ánimo de lucro, cuya vocación es administrar esos bienes públicos, esa infraestructura, esos contenidos, y al mismo tiempo garantizar con toda autonomía, independencia y flexibilidad, pues las alianzas y las relaciones que permitan de alguna forma abrir otros escenarios, pues como de gestión de recursos y de oportunidades. Entonces, yo creo que, pues por un lado, el hecho, pues como de situar en el centro de la conversación social la apropiación del conocimiento como un valor social que genera valor, prosperidad, pues que estimula de alguna forma, pues también es muy atractivo para el sector privado. Pues también resulta importante vivir, que las empresas vivan en ecosistemas en donde la ciencia, la innovación, el conocimiento, pues tienen valor, pues porque finalmente es allí en donde
eventualmente se gestan nuevas generaciones de jóvenes, de profesionales, de universitarios, de grupos de investigación que de alguna forma enriquecen eso. Entonces, digamos que pues lo que ha permitido de alguna forma pues esta puesta en escena pues del Parque Explora ha sido también poder abrir puertas con las empresas de la región, con aliados privados, con el mismo sector público en apropiación pues como de sus estrategias que de alguna manera pues la apropiación del conocimiento no siempre está ni en la agenda política exactamente, ni, ni hay quien asuma la capacidad de hacer de esos procesos educativos y de apropiación del conocimiento pues como su razón de ser misional. Y resulta que pues ahí termina habiendo una especie de conocimiento que los estados reclaman como urgentes. El estado tiene unas necesidades educativas enormes, no solamente en educación, sino en salud, en movilidad, en seguridad, en medio ambiente, y todos son temas que tienen que ver con cómo apropiamos el conocimiento científico en nuestra vida cotidiana de una manera distinta. Entonces esas necesidades automáticamente se convierten en oportunidades para la sostenibilidad, cómo interactuar con otros agentes, con otras organizaciones para, en el mismo cumplimiento que tiene el Parque Explora de su misión, poder conectar con esas necesidades y esos valores que tienen esos otros actores públicos y privados y aprovecharse de esas competencias que mezclan muy bien como los tres principios que nosotros tenemos de lo que hace algo que llamamos las experiencias memorables de aprendizaje. De los proyectos que ha tenido Explora en todos, digamos, en todas esas facetas de innovación, de ir cambiando, ¿cuáles destacaría y cuáles le gustaría trabajar para futuro? Yo creo que proyectos siempre habrá muchos, pero más importante que los proyectos, yo creo que es como lo que uno misionalmente declara como lo estratégico sobre lo cual proyectar, digámoslo así, el conocimiento, el talento humano, las ideas. Me atrevo a decir pues que hay dos universos en los que de manera particular nosotros hemos establecido como una especie de profundización y de trabajo continuo a lo largo de los últimos años y sentimos que todavía hay un esfuerzo enorme que hacer. Y es que la educación tal cual la hemos conocido o vivido, pues está en una fuerte crisis y yo creo que la demostración de ello es la situación que estamos viviendo, la dificultad que tiene el sistema educativo para adaptarse pues a una realidad en donde los estudiantes están cada uno en sus casas, donde hay que delegar gran parte de la gestión escolar en la autonomía que tengan los estudiantes y en donde hoy como nunca son los intereses y las preguntas de los estudiantes las que deben motivar el aprendizaje, sus pasiones y el desarrollo de sus proyectos. Entonces, de manera específica, pues yo creo que hay una visión filosófica pues sobre la cual nos hemos volcado de manera intensiva, que es cómo promover una sociedad en donde las personas desarrollan como el autoaprendizaje, pues como la autonomía y la capacidad de crear por sí mismas y de que son ellas las que tienen el poder y la capacidad de transformar el mundo. Y eso pues suena como genérico y bonito y como pues como cliché incluso pues a la hora de enunciar lo que en educación se puede declarar, pero resulta que es que esa autonomía y esa capacidad de ser creativos tiene unos instrumentos muy específicos que ayudan a desarrollarlo de manera más efectiva. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos de manera muy profunda en el aprendizaje basado en proyectos como un eje central de lo que puede desarrollarse pues en la escuela. Eso pues no es un invento nuestro, no somos los autores de eso, ¿cierto? Pues, pero en esencia el aprendizaje activo tiene una serie de oportunidades enormes sobre cómo desde la experiencia, la curiosidad, la experimentación y la posibilidad de uno poder emprender sus propios proyectos aprovechando el conocimiento, ahí sí científico, académico y demás en el desarrollo de esos proyectos, pues cobra una dimensión profunda para nosotros. Entonces nosotros tratamos de hacer que esa proyección hacia el sistema educativo sea lo más parecido a como ha sido dentro del Parque Explora operativamente hablando también.
O sea, nosotros tenemos que trabajar colaborativamente, tenemos que integrar diferentes saberes en el desarrollo de proyectos puntuales, como puede ser una puesta en escena de una exposición o el desarrollo de un interactivo. Tenemos que integrar eficientemente el diseño con esos contenidos, con esa experiencia de usuario, con la apropiación tecnológica para eso. Esas cosas que nosotros vivimos en el día a día del museo son las que esperamos que pasen en el día a día de la escuela. Entonces, para sintetizarlo en una sola frase, digámoslo así, pues la visión más cercana a la escuela que nosotros soñamos es una en donde los colegios se parezcan más a museos, en donde efectivamente el proyecto y el talento de los estudiantes sea el que esté llenando las paredes del lugar, en donde ese espacio físico, que es el lugar de aprendizaje, sea un ambiente que es transformado permanentemente por los mismos estudiantes con sus proyectos, con sus ideas, con su creatividad, y que en cierta forma sea un espacio social en donde precisamente los estudiantes presenten, cuenten, se sientan orgullosos de esos aprendizajes ante la comunidad, ante el público, se exhiban, se pongan en escena. Ahora, había dicho dos dimensiones, una la escolar y otra la comunitaria. Pensamos que al interior de un barrio, al interior de una comunidad, también deberían existir los mismos escenarios de aprendizaje, espacios en donde el hacer, el encontrarse con nosotros, a crear, sea una posibilidad en la biblioteca, en el colegio, en el centro cultural, en la casa de algún vecino que simplemente abre sus puertas y decide habilitar con herramientas oportunidades para que esas cosas ocurran. Todos tenemos las mismas necesidades creativas y todos necesitamos lugares seguros para hacernos preguntas peligrosas, para equivocarnos, para crear cosas nuevas y no ser sancionados por ello, sino por el contrario, tener la oportunidad de interactuar con el conocimiento de diferentes saberes, de diferentes disciplinas y encontrar siempre excusas para que esos saberes se conviertan en proyectos que de alguna forma son una expresión creativa o resuelven un problema o bueno, o pueden significar muchas cosas. Usted hablaba como de la importancia de crear relación entre distintas disciplinas y hablando particularmente desde la arquitectura y desde su experiencia, ¿cómo cree que debe establecerse esa relación entre la innovación, la arquitectura y la sociedad para lograr proyectos como Explora? Digamos que independiente de Explora, pues Explora también tiene sus defectos y también tiene que aprender muchas cosas, pero independiente de eso, pensando pues en la práctica más de la arquitectura, que es por donde va tu pregunta, eh, yo ya no creo mucho en la arquitectura de autor, en esa idea pues romántica del genio creativo que despliega un universo pues increíble, pero que solamente pues está hecho a medida de su visión de las interacciones que las personas deberían tener porque su edificio está hecho de tal o cual manera. Creo mucho más en que es necesario, es necesario construir oportunidades pues como para que el diseño sea un proceso orgánico que parte efectivamente de las necesidades auténticas de las personas o incluso de los comportamientos de las personas. Entonces, digamos que pues para el caso mío, que trabajo más en educación, obviamente yo tengo una reflexión profunda sobre el significado pues de que el espacio es también el- es también un maestro, es también uno de los mediadores del conocimiento y por lo tanto el contenedor como el contenido terminan siendo una misma cosa, terminan teniendo una misma interacción. Entonces, de alguna manera, ese conocimiento que se integra a partir de esa puesta en escena, pues tiene un sentido muy funcional, muy inspirador, muy conectado. Entonces, el diseño, pues, o sea, hemos aprendido en muchas capas esa idea de que la función precede a la forma, ¿cierto? O sea, como que son las funciones las que determinan cómo se estructuran los espacios. El problema es que las funciones han evolucionado demasiado. Antes, pues no simplemente, ya no es un tema simplemente de habitar el espacio, sino de habitarlo, pues, pero resulta que ya habitamos muchos espacios de manera simultánea, virtuales, físicos, un montón de cosas. Entonces esa noción del espacio ya ha cambiado y ha trascendido a más cosas.
con lo cual el diseño ya no se limita simplemente a la materialidad tridimensional de cosas o espacios, sino que va a la profundidad de rediseñar relaciones, interacciones, gobernanzas entre las personas. O sea, el diseño ya llega a unos niveles profundos de cómo entender cosas como, y eso ya lo estamos viendo en todo, pues, o sea, en el mundo digital, por ejemplo, hablamos de user experience, ¿cierto? Pues, o sea, son principios del diseño aplicados al universo digital, ¿cierto? Y lo mismo ocurre a nivel organizacional, ¿cierto? Como la visión de las organizaciones deben ser la visión compartida de las personas que de alguna forma construyen el valor. Y eso es un ejercicio arquitectónico sin tener edificios, sin tener relaciones, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que esa función que precede la forma ya tiene una trascendencia de lo tridimensional a un conjunto de interacciones y relaciones que van desde niveles muy básicos hasta la misma complejidad pues, que puede suponer el espacio, con lo cual, en cierta forma, la práctica arquitectónica, la práctica del diseño, pues ya no se suscribe exclusivamente pues como a la expresión creativa de una persona, sino realmente al entendimiento de relaciones cada vez más complejas, más difusas, más grandes, a la integración de todos esos datos en sistemas efectivos que hacen que las cosas funcionen más, por un lado, eficientemente, pero produciendo de alguna forma los resultados pues, en las personas que interactúan con esos espacios. Cuando uno quiere implementar una idea de innovación, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para que esos proyectos se puedan llevar a cabo? Yo creo que la palabra innovación es una palabra que tiene un espectro demasiado grande de apreciaciones, ¿cierto? El mundo digital de manera particular, el emprendimiento pues de digital pues ha acelerado el concepto de muchas maneras, pero, pero en cierta forma pues la innovación no supone algo muy complejo, pues en realidad yo creo que en esencia siempre hay una búsqueda en la innovación por la eficiencia, por el mayor impacto, por, digámoslo así, pues la consolidación de servicios, productos o procesos de una manera más asertiva en función pues como de necesidades. Entonces, eso exige que efectivamente pues uno viva, pues cuando las personas están enfocadas en procesos de innovación, es partir siempre de la premisa de que todo, absolutamente todo, es susceptible de mejorar, sea producto, interacción, servicio, proceso, etcétera, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues, introducir la innovación supone siempre estar tratando de romper las estructuras que tenemos, o por lo menos de cuestionarlas, no necesariamente romperlas, pero sí cuestionarlas para, para ver cómo aceleramos cambios que logren esos mayores efectos, ¿cierto? De impacto, de eficiencia, de todo lo demás que he dicho, ¿cierto? Entonces, dicho en ese sentido, pues obvio, la innovación realmente pues tiene intrínseco el pensamiento creativo para cuestionar, digámoslo así, procesos y mirar siempre con una perspectiva distinta esos procesos y ver en qué los convertimos, ¿cierto? Y esto aplica para todo en la vida, pues incluso aplica para la vida personal, pues, o sea, uno también tiene que situarse por fuera de uno mismo para entender que si ha formulado las mismas soluciones a los mismos problemas, es saber si eso es lo que uno debería estar haciendo o si puede situarse por fuera de eso para decir probablemente yo siempre lo estoy enfocando mal porque me he quedado en la misma manera de enfrentar los mismos problemas, ¿cierto? Y por lo tanto no puedo cambiar. Entonces, el valor de la innovación, yo no creo que resida, pues no es una fórmula, no es un modelo, no es nada de eso. Yo creo que es como todo el conjunto de prácticas y de herramientas que le permiten a uno ponerse en perspectiva de cualquier circunstancia de la vida, sea un proceso, un diseño, un producto, un servicio, pues cualquier cantidad de cosas y en cómo a partir de esas reflexiones acelerar cambios ahí. Y para eso hay herramientas, hay metodologías, hay formas de abordar los problemas y desmembrarlos para ver cómo propiciar el cambio. Exige procesos humanos y colectivos de cultura y mentalidad que aceleren y estimulen de alguna forma esos procesos.
¿cierto? Y yo creo que el punto, pues, de cómo incorporar más la innovación, pues, finalmente es tener la amplitud y la disposición a que uno parte de sus recursos y de sus esfuerzos los vuelque a precisamente a sacudir un poco de manera constante el status quo de las cosas que uno viene haciendo, por buenas que sean, ¿cierto? Ese yo creo que es como el pensamiento de innovador, pues, que se requiere a nivel personal, social, empresarial, pues como para admitir una única realidad y que yo creo que existe la innovación realmente es por eso. ¿Cómo ve Andrés Humano hoy la relación que existe entre la arquitectura, la innovación y el desarrollo en Colombia? Pues yo creo que las herramientas del diseño han permeado cada vez más el pensamiento, digámoslo así, pues de muchas cosas en Colombia y en el mundo en general, ¿cierto? Pues los términos como pensamiento de diseño, prototipar ideas, eh, modelar procesos, simular, pues todo ese tipo de cosas vienen muy del universo del diseño, ¿cierto? Y de la arquitectura. La arquitectura y el diseño en general han tenido mucha incidencia en la innovación, porque, digámoslo así, los procesos creativos del diseño y la arquitectura, pues en cierta forma han sido útiles para ser traducidos a otros territorios y a otros escenarios. Y cuando yo pienso en el caso de Colombia, yo detecto que cada vez más en la industria, en el sector pues como productivo, se incorporan conceptos que para nosotros los diseñadores pues eran familiares desde siempre, ¿cierto? Solo que no lo sabíamos, no sabíamos que esas herramientas eran, no solamente servían para hacer objetos y para hacer edificios, sino también servían para diseñar empresas, para diseñar nuevos modelos de negocio, para diseñar aplicaciones, pues para diseñar un espectro enorme de posibilidades. Entonces, cuando yo miro cómo se ha dado el cambio organizacional en años recientes en Colombia, en muchas empresas de las que tengo pues como un conocimiento más o menos cercano, sí he descubierto el nivel de incidencia que ese pensamiento creativo ha tenido en las empresas y pues claro, las empresas viven también la misma incertidumbre y tienen la misma urgencia de acelerar procesos que les permitan pues resolver problemas de una manera más efectiva en el tiempo. Entonces, yo me atrevo a decir que efectivamente esa aceleración de procesos, pues ya hoy tiene un eco en la cultura corporativa, en la cultura organizacional, hasta en los gobiernos. Hay en este momento en el país no menos de 20, 30 iniciativas de innovación pública. O sea, cómo hacer que los gobiernos, las secretarías, los ministerios aceleren los procesos para estimular el intraemprendimiento, para estimular la generación de nuevas ideas para resolver grandes problemas a nivel de política pública. O sea, hay en este momento una cultura de la innovación bastante pues extendida que está llegando a niveles cada vez más subespecializados por sectores, digámoslo así, sociales importantes como es eh, el desarrollo empresarial, la banca, la industria, los gobiernos, la política pública, pues, o sea, ya vemos los mismos principios aplicados en escenarios pues que antes nos resultaba impensable que estuvieran ahí. Bueno, Andrés explicaba que la innovación es un concepto que hoy en día se está aplicando, digamos, en todos los escenarios, pero existen unos particularmente donde uno dice, acá si no hay innovación no nos renovamos, no avanzamos. ¿Cuáles son esos escenarios donde es indispensable pues aplicar esos conceptos o sí, ese fenómeno pues de la innovación? Todos, en todos, o sea, no hay unos en particular, en todas partes es crítico, urgente y necesario, pues porque es que eh, es, es, es la urgencia precisamente de acelerar, digámoslo así, procesos en medio de la incertidumbre. Entonces yo me atrevo a decir que prácticamente no hay territorio ni escenario en el cual eso ya no aplique, eh, con lo cual, pues, no es una idea de si uno lo necesita más que otro, es que todos lo necesitan en este mundo cambiante tan bestial en el que estamos. Es que nada más piensa en este instante la situación que todos estamos viviendo. Si esto no supone una aceleración de procesos de innovación al interior pues,
de empresas, de grupos, hasta de gobiernos, la propia existencia está amenazada. O sea, van a desaparecer las cosas que no tuvieron la capacidad de adaptarse a estas circunstancias, desaparecerán irreductiblemente porque cambiaron las reglas del juego, ¿cierto? Entonces, si uno en un cambio de reglas del juego dice, no, pues yo no voy a poder volver a existir hasta que esto no se resuelva, la pregunta equivocada está puesta en escena ahí. Ahí es que decir es, ya que estamos en estas circunstancias, ¿yo cómo voy a hacer para en estas nuevas condiciones ser relevante? Justamente en el marco de este escenario que están mencionando, ¿qué acciones a partir de la innovación está realizando el Parque Explora para enfrentar este escenario? Pues los grandes retos nuestros tienen mucho que ver hoy con dos variables críticas. Evidentemente, el modelo de negocio central de un museo son sus visitantes, ¿cierto? Ir a ese lugar. Entonces, esa sola idea está puesta en entredicho en este instante. No, pues se promueve de buenas a primeras que hay que garantizar el aislamiento social, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista nuestro, pues yo de manera radical declaro o declaramos nosotros que no podemos admitir que el aislamiento social es el camino. Tal vez el aislamiento físico, pero no social. O sea, entonces tenemos que reinventar la manera en cómo establecemos ese punto de encuentro con las comunidades. Entonces, por un lado, pues de manera obvia, para un lugar que presta un servicio basado en sus visitantes, a nosotros nos supone el rediseño de la experiencia del visitante. Cómo el visitante cuando llegue al parque va a sentirse seguro. ¿Por qué se habría de sentir seguro? ¿Cuáles son los factores que van a determinar que, además de sentirse seguro, esté seguro? ¿Cierto? Y eso supone que hay que rediseñar todo, hay que pensar cómo se rediseñan las experiencias, cómo se reorganiza el espacio, cómo se estimula más la compra digital que la física, cómo se establecen nuevos protocolos para garantizar que las personas sí puedan disfrutar y encontrarse con otros sin que se vean amenazados. Y eso es un desafío brutal, o sea, es un desafío difícil, pero hay que trabajar sobre él. Entonces, la experiencia de visita, sin duda alguna, es una que hay que reconsiderar y no es un problema mío, es un problema social porque llegaron muchas normas a implantarse, o sea, llegaron nuevos códigos sociales a ser parte de nuestra vida diaria. Piensa que nunca antes una sociedad había sido tan forzosamente educada en tan corto tiempo en entender que cosas como el lavado de manos, la distancia física y un montón de cosas son muy importantes para evitar la propagación de enfermedades. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre las nuevas formas de concebir ese futuro y, digamos, puntualmente hacia dónde cree que se deben enfocar los esfuerzos en lo que compete a la arquitectura, innovación y la construcción de ciudad. Pues yo creo que ahora sí que se viene una época interesante desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, pues porque finalmente si están cambiando las relaciones sociales y las interacciones, eso supone que los espacios también. Va a cambiar la manera como entendemos el urbanismo, va a entender la manera como entendemos la seguridad dentro de los espacios, va a cambiar la manera en cómo entendemos ese tema del encuentro o el distanciamiento social. Entonces eso supone nuevos elementos a ese diseño y de hecho ya eso está ocurriendo. Una ciudad como Milán, por ejemplo, está haciéndose la gran reflexión sobre en medio pues de la no circulación del transporte dentro de la ciudad, es la oportunidad y el momento de hacer una aceleración urbana pues acelerada, entiéndase pues como por peatonalizar mucho más las vías y al mismo tiempo restringir más la movilidad de vehículos en, en, en diferentes partes. Entonces, uno de los puntos, digámoslo así, pues necesarios es que ya se vienen una serie pues de ideas nuevas que ya es casi como una corriente. Esta semana veía en Arch Daily pues como ya las iniciativas de cómo se están desplegando nuevos procesos y proyectos de diseño. Obviamente, pues las situaciones de la pandemia han supuesto pues la generación de espacios de manera acelerada en poco tiempo para atender pacientes. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diseño hospitalario está cambiando también de una manera dramática. Pues necesitamos ser capaces de armar sitios de albergue y de servicio en poco tiempo, de manera rápida, con todas las condiciones. Entonces, hay una aceleración en los temas efímeros
de espacios estrictamente controlados de manera sanitaria en condiciones emergentes. Bueno, hay un espectro infinito de cosas ahí, pues. ¿Cómo va a cambiar esto el diseño de los baños? ¿Cómo va a cambiar esto el diseño? Pues cómo va a acelerar el uso de insumos que impidan el contacto pues manual o físico. Pues ahí se viene pues un espectro enorme de posibilidades que van a cambiar sin duda alguna el diseño industrial, el diseño arquitectónico, hasta el diseño gráfico seguramente, pues porque nuevos códigos empiezan a aparecer que ya hay que comunicar aceleradamente para que la gente entienda cómo funciona, digámoslo así, un mundo que socialmente se relaciona distinto. Bueno, Andrés, pues creo que esto ha sido todo. Muchísimas, muchísimas gracias.